Ok. Bien, a ver, lo que vamos a hacer hoy día es básicamente presentar un poco algunos aspectos que pueden ser interesantes para nosotros de la propuesta que hace Edgar Morin, o Edgar Morán, como usted prefiera, en torno a la comprensión. ¿Sí? Básicamente hasta ahora nosotros hemos tratado de ir mostrando cómo el conflicto moral, recuerde, es muy relevante, está constantemente presente en el ejercicio profesional que usted va a tener en el espacio de la salud, probablemente que también ya ha visto. Y dentro de esos conflictos morales, hemos tratado de mostrar que la salida legítima, una salida que podamos considerar aceptable, es la salida que propone la ética, que más que una imposición, pretendía hacer, recuérdelo siempre, una reflexión sobre ese conflicto moral, de tal forma que las personas o los actores en general, porque recuerde que actores de los conflictos morales también son en gran parte las instituciones, y que como resultado de esa diferencia moral que tienen los distintos actores, se producían estos conflictos morales. Y la ética entonces pretendía reflexionar esos conflictos morales para encontrar criterios comunes, es decir, criterios que todos pudiésemos aceptar, al menos que todos los que participan en el conflicto pudiesen aceptar, como legítimos y correctos para salir de la situación en la que nos encontramos. ¿Sí? En eso nosotros revisamos dos escuelas tradicionales de ética, es decir, dos propuestas de criterios que tradicionalmente la ética ha ido colocando, ¿se acuerda? La propuesta kantiana y la propuesta aristotélica. ¿Qué era lo central de la propuesta kantiana? Si usted puede recordarme. ¿Qué era lo principal de la propuesta de Kant? Profe, que todos somos como seres independientes y autónomos y que Sí, todo lo que nosotros hagamos va a estar bien siempre y cuando no afecte a otro. claro, es decir, todos somos sujetos libres, ¿sí? Exactamente, al mismo tiempo todos podemos ganar autonomía, y va a ser correcto entonces aquellas decisiones que se tomen, ¿sí? Considerando la libertad y la autonomía de los demás, sin vulnerarla, sin pasarla a llevar y respetándola siempre, ¿sí? Como decía Matías también, viendo siempre a las personas más que como meros objetos a través de los cuales yo consigo algo, ¿sí? Más bien viéndolos siempre como sujetos libres que tienen la capacidad de decidir autónomamente si quieren participar o no de los fines que proponemos. ¿Sí? Esto era especialmente importante, como decíamos, en el espacio de la salud, porque muchas veces el paciente tiende a verse como un objeto, ¿sí? Aunque no lo querramos siempre, la práctica profesional hace que, sin darnos cuenta, vayamos transformando al otro en un objeto, ¿sí? Mi paciente, el del VOX5, el de la patología X, el de la diabetes, ¿sí? Se transforma en un objeto más que en una persona, libre y autónoma. ¿Sí? Entonces, por eso, y por otras discusiones que van a ver después ustedes en bioética, exactamente, Leslie, la propuesta de Kant es muy útil, especialmente para esas discusiones complejas que van a tener más adelante sobre eutanasia, aborto, ¿sí? Sobre las limitaciones de los esfuerzos terapéuticos, ¿sí? Entonces, cada vez que, como dice Leslie, tratamos, por ejemplo, al paciente por el número de la cama, ¿sí? Básicamente los estamos viendo como un objeto, ¿sí? Un objeto con el cual incluso yo practico, un objeto incluso al cual yo quiero mejorar, pero sigue siendo un objeto, ¿sí? Y en ese sentido, muy bien, Leslie, le faltamos el respeto, diría Kant, a su libertad, a su autonomía y a la dignidad que tiene como persona, ¿sí? Desde esa perspectiva kantiana, persona libre y autónoma. Y en Aristóteles la propuesta era diferente, ¿sí? Ya no se basa en el deber, ¿sí? Acuérdense que incluso para Kant, cumplir con el deber no nos hace personas más felices, ¿sí? Exactamente, Matías. Para Aristóteles la propuesta era un naturalismo, o él era un naturalista. ¿Qué quería decir eso? Dígame usted, ¿qué quería decir eso de la propuesta aristotélica?
que era lo central de lo que proponía Aristóteles. ¿Ya? ¿De acuerdo? La vida es lo principal, ¿sí? ¿Y qué constituye la vida humana? ¿Qué dimensiones constituyen la vida humana? Muy bien. La vida humana tiene como fin la felicidad, y para alcanzar la felicidad yo tengo que saber en qué consiste esa vida humana. Muy bien. Una dimensión de esa vida humana es su afán de reproducirse, de socializar, muy bien, alimentarse o sobrevivir, la dimensión más básica de todos, ¿sí? Y razonar, ¿sí? Uno podría asociarlo, si quiere, Leslie, como dice usted, las necesidades básicas, ¿sí? Em, pero tratemos de mantener a Aristóteles lo más simple posible, ¿sí? Porque créame que puede enredarse enormemente este asunto, ¿sí? Entonces la naturaleza para Aristóteles tiene 4 dimensiones, la naturaleza humana, la más básica, que es incluso la que comparte con las plantas, la búsqueda de sobrevivir. Tiene una dimensión que busca reproducirse y socializar, al igual que los otros animales no humanos. Y posee una dimensión que es exclusiva suya, según Aristóteles, que es la capacidad para razonar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno? Todo aquello que desarrolla esa naturaleza, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir? Exactamente, Matías, hacia allá vamos. ¿Qué nos va a permitir el desarrollo de esta naturaleza? Alcanzar finalmente la felicidad. Pero recuerde lo que decíamos sobre la felicidad. Para Aristóteles la felicidad es un tipo de vida, una vida buena. Es como cuando nosotros ahora decimos un buen vivir, ¿sí? Un buen pasar, ¿sí? Más que la felicidad entendida como placer o goce, ¿sí? No porque yo me esté riendo, para Aristóteles significa que soy feliz, significa que estoy gozando, pero eso no es la felicidad como lo entiende Aristóteles, ¿sí? Muy bien, y como dice Matías, entonces, para alcanzar esa felicidad, no basta simplemente alimentarse, no basta simplemente reproducir y socializarse, hay que hacerlo virtuosamente, es decir, en la justa medida. ¿Te acuerdas que ahí discutíamos si cuánto debía alimentarme, comer 10 pasteles, 20 pasteles? ¿Sí? ¿Eso va a ser necesariamente bueno? No, porque como dice Matías también, lo correcto para Aristóteles es satisfacer esa naturaleza humana en la justa medida, exactamente, María José, ¿sí? En el justo medio, ¿sí? Y la pregunta natural es, ¿cómo sabemos cuál es el justo medio? ¿Sí? Y ahí es donde la propuesta de Aristóteles se aterriza a cada caso. El justo medio se tiene que determinar siempre en una situación particular, desde las personas que están discutiendo y desde las personas que van a elegir, ¿sí? Exactamente, desde cada organismo y desde cada contexto. Porque mi justo medio no tiene por qué ser su justo medio, porque somos organismos diferentes, estamos en contextos diferentes, ¿sí? Y tenemos, por lo tanto, necesidades que son diferentes. Entonces tratamos de encontrar el justo medio en cada situación a través de la racionalidad, ¿sí? Nuestro justo medio tiene que ser una elección racional, ¿sí? Basada en mirar las posibilidades extremas que tenemos, no comer nada o comer todo, por decir cualquier cosa, y encontrar la justa medida para nosotros, ¿sí? Entonces, como consecuencia importante, muy, muy importante para Aristóteles, es que no hay recetas éticas, ¿se fija? En Kant, yo en cierta forma podría decir que hay deberes universales, ¿sí? Como respetar la libertad y la autonomía de las personas, ¿sí? Eh, pero en Aristóteles quizás es un poco más complejo eso, porque como todo se define, ¿sí? Exactamente, Leslie, ¿sí? En Kant uno puede decir que hay deberes y derechos, e incluso, como van a ver después ustedes también en bioética, su propio código de ética de enfermería es un ejemplo universal de una propuesta ética, ¿sí? En cambio, en Aristóteles eso no necesariamente está, ¿sí? Por eso lo central en Aristóteles, más que dar recetas concretas, se trata de transformarse cada uno en una persona virtuosa, en una persona que sea capaz de elegir en cada contexto y en cada situación, ¿sí? Entonces, en el espacio de la salud, se trataría de construirse como enfermeros y enfermeras virtuosos, capaces de decidir siempre en cada contexto, de acuerdo al paciente, de acuerdo a su perspectiva profesional, de acuerdo a la situación que se encuentren, y así usted va alcanzando una vida plena, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque no es lo mismo, por ejemplo, decidir cómo atender un paciente de coronavirus en regiones que atenderlo acá en la región metropolitana, ¿sí?
Los profesionales de la salud tienen que tomar decisiones que son diferentes porque están en contextos diferentes. Entonces, eso no significa que solo pueda ser virtuoso el que desarrolla su labor acá en la región metropolitana. Aristóteles va a decir, no, cada uno en su espacio va a ser virtuoso en la medida en que elija el justo medio para esa situación, en ese contexto y con esas personas. ¿Eh? Hasta allí, ¿dudas o preguntas? ¿Nada? Muy bien. ¿Sí? Recuerde, siempre puede escribirme también, si por ahí después surgen dudas o inquietudes. ¿Ya? Espero el viernes, a propósito de los talleres, espero el viernes entregarles una primera corrección de sus talleres. ¿Ya? Ahora he estado como bien colapsado, pero de aquí al viernes espero darles una primera corrección para saber al menos en estas cosas cómo vamos. ¿Ya? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces con Edgar Morin? ¿Cómo se inserta en este esquema? Lo que vamos a discutir de Edgar Morin o Morin, básicamente, como decíamos, es lo que él configura o ve o interpreta sobre la comprensión humana. Si se fija, gran parte de las discusiones que hemos tenido hasta ahora, de alguna forma asumen que yo soy capaz de comprender al otro, que soy capaz de establecer un diálogo con el otro. ¿Sí? Es decir, si yo quiero resolver un conflicto moral con mi paciente, al menos tengo que poder comprenderlo y comunicarme con el paciente. ¿Sí? Es como una base obvia. Entonces, para eso vamos a incorporar a Edgar Morin en esta discusión, para ver qué podemos entender por comprensión, cuáles son los obstáculos que podemos encontrar en la comprensión del otro, ¿sí? Y por qué esto resulta fundamental para las discusiones éticas que hasta ahora hemos ido teniendo. ¿Sí? Vamos entonces, a ver. Déjeme ver si estamos grabando. Sí, todo está grabado. Edgar Morin dice entonces que vivimos en general, y esa es quizá usted puede ratificar un poco esa percepción que él tiene, que vivimos primero en un mundo globalizado, es decir, donde día a día usted puede observar imágenes y tener referencias de lo que pasa en general en otras partes del mundo. ¿Sí? Tenemos noticias de la CNN, de lo que ocurre en España, en Italia, quizás no sé si de todo el mundo, porque aún así hay sectores que se encuentran, o países que se encuentran menos visibilizados para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no andamos viendo las noticias de Nigeria, ¿sí? No las andan incorporando a los procesos de noticias de las noches y de las tardes, ¿se fija? Pero sí incorporan lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, bueno, en teoría vivimos en ese mundo globalizado. Exactamente, Matías, ¿sí? Hay cierta intencionalidad en el mundo que se nos acerca. ¿Por qué tenemos que ser de Estados Unidos y no de otros países? ¿Sí? Del Oriente, por ejemplo, fíjese las pocas noticias que nosotros tenemos, salvo de China hoy en día. ¿Sí? Pero bueno, altamente tecnologizado, ¿sí? Tenemos, especialmente en el espacio de la salud, la tecnología ha irrumpido desde hace varias décadas, ¿sí? Modificando los procesos de atención de salud. ¿Sí? Pero a pesar de ello, dice nuestro autor, existe todavía desigualdad, pobreza, sobreexplotación de recursos naturales, de contaminación, etc. Y todo eso lo refiere él, todas esas problemáticas tienen, desde su perspectiva, un punto común que es la incomprensión. Es decir, para nuestro autor, la incomprensión es parte o es uno de los factores, no está diciendo que todo sea causado por la incomprensión, pero está diciendo que la incomprensión es uno de los factores relevantes que generan gran parte de los conflictos y desigualdades que tenemos hoy en día. ¿Sí? Básicamente establece, él tiene un discurso muy particular, tiene un discurso que se refiere, es como muy global su discurso, ¿sí? Habla de todos los seres humanos. ¿Sí? Quizá por ahí no tiene, le falta un poquito de humildad, pero bueno, así es su discurso. Dice, hay dos niveles en los que podemos ubicar esta incomprensión. Un nivel como planetario, se fija que es una palabra muy grande, planetario, donde la incomprensión tiene que ver con la falta de comunicación y de diálogo entre culturas. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra cultura occidental, quizás a la que más pertenecemos nosotros, ¿sí? No necesariamente comprende ni participa ni legitima otras culturas, como la cultura oriental o la cultura musulmana.
¿sí? Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, muchas personas estarán de acuerdo en que las prácticas de los países musulmanes son intolerantes, especialmente hacia la mujer. Ese tipo de frases, por ejemplo, muestran, en cierta forma, una falta de comprensión de una cultura con otra, ¿sí? ¿Se fija? A eso es lo que refiere este autor con la incomprensión planetaria. Es decir, cuando miramos el esquema grande y general de grandes culturas, existe falta de diálogo y falta de capacidad para relacionarse de una cultura con otra, ¿sí? Simplemente no las comprendemos. Y si no las comprendemos, entonces tampoco las aceptamos y legitimamos, ¿sí? Y en un nivel más pequeñito, ¿sí? Más micro ya dentro de cada cultura, Edgar Morin también muestra o trata de mostrar que existe incomprensión interpersonal, ¿sí? Las relaciones entre amigos, familiares, vecinos, están marcadas también por una incomprensión, ¿sí? ¿Cómo puede entender usted esto? Básicamente, fíjese en sus pequeños grupos familiares, especialmente, por ejemplo, en estos días, o con las personas en las que vive, y se va a dar cuenta que gran parte de las relaciones que tenemos con ellos, o con ellas, están marcadas por una incomprensión, ¿sí? Ya vamos a ver qué está tratando de entender Edgar Morin con esa palabra incomprensión. Entonces, él trata de mostrar entonces que todos estos conflictos, todas estas faltas de diálogo, ya sea planetario o interpersonales, tienen su núcleo entonces en la incomprensión. Y por eso, una de las metas que tiene la educación hoy en día, dice él, es educar para comprender, ¿sí? La educación, por lo tanto, no es algo que suceda solo y automáticamente, sino que es algo que se obtiene tras un proceso. Eso es muy importante para usted como enfermero y enfermera, porque a veces se asume, por ejemplo, cuando se presentan las distintas escuelas de medicina, de enfermería, ¿sí? Se asume que una de las características fundamentales de un enfermero o de una enfermera es ser empático, ¿sí? Pero, ¿alguien le enseñó a usted a ser empático? ¿Tiene que nacerme por naturaleza, como diría Aristóteles, la empatía? ¿Sí? ¿Debe florecer en mí esa empatía? ¿Sí? Dígame, piénselo usted un segundo. ¿Usted es una persona que se diría empática con todos y todas? Claro, sí, muy bien. Claramente no lo somos siempre, ¿sí? Yo creo que quizás, como dice Leslie, también hay un esfuerzo que cuesta mucho, ¿sí? Como dice Matías también, a veces se logra ser más empático, quizás también nosotros somos más empáticos con aquellos que resultan más afines a nosotros, ¿sí? O que están, como normalmente dicen las personas, que están en circunstancias parecidas a las mías, ¿sí? Entonces, claro, lo primero es notar eso, ¿sí? La comprensión no es algo innato, ¿sí? No es algo que de por sí se dé, implica un esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo a veces somos capaces de realizarlo, otras veces simplemente no, ¿sí? Y allí es cuando usted simplemente, por decirlo así, estalla, o ignora, o le da lo mismo el otro, ¿sí? Porque implica una cierta capacidad que, según Edgar Morin, hay que educarla, ¿sí? Y eso es más o menos lo que él intenta, ¿sí? Tomar conciencia de la necesidad de educar en esta comprensión. Entonces empieza a hacer naturalmente lo que hace la mayoría de las personas cuando reflexiona un tema, y comienza a distinguir tipos de comprensión, ¿sí? En el sentido general y común de la palabra comprensión, tenemos dos niveles o dos formas de entenderla, ¿sí? La primera es comprensión como una especie de aprehensión intelectual u objetiva, como cuando en una prueba uno dice que usted no ha comprendido lo que se ha intentado preguntar, ¿sí? Allí la comprensión es más cercana al conocer, ¿sí? Es más cercana a una especie de adquisición de conocimiento, y por eso también la ubica por allí en un plano un poquito más objetivo, ¿sí? Si yo le digo, ¿usted comprende cuáles son los rangos normales de la presión en una persona? ¿Qué me va a responder allí? Que sí, claro, y podría incluso hasta darme un número probablemente, ¿sí? Un rango. En cambio, el segundo nivel o el segundo tipo de comprensión es la que uno asocia o usa
en un plano intersubjetivo, no cuando nos relacionamos ya con conocimiento, ¿sí? Sino cuando nos relacionamos con personas. Entonces allí, la palabra comprensión adquiere otro sentido, ¿sí? Es como cuando uno dice, ¿usted comprende por qué la persona está llorando? Uno puede decir que sí, ¿sí? Pero ¿es capaz usted de mostrarme, así como el rango de la presión que tiene una persona, ¿es capaz usted de mostrarme numéricamente y objetivamente por qué alguien llora? No, pues, ¿se fija? Entonces, lo importante aquí es distinguir estas dos usos o formas de entender la palabra comprensión, ¿sí? La comprensión que nosotros estamos tratando de educar es la segunda, ¿sí? La comprensión humana intersubjetiva, ¿sí? Que, como aparece allí abajito, es más cercana a la empatía, a la identificación, a la proyección de uno mismo, ¿sí? Por eso la frase que citamos allí dice, la comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para la comprensión intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales, pero es insuficiente para la comprensión humana, ¿sí? Volvamos al mismo ejemplo que yo les daba, ¿sí? Alguien puede incluso tratar de decirme por qué esa persona está llorando porque se siente sola, ¿sí? Muy bien, ahí yo estoy tratando de dar una explicación, ¿te fijas? Estoy tratando de mostrar por qué esa persona llora, eso es una explicación, dar cuenta del por qué. Pero claramente cuando yo digo esa persona llora porque se siente sola, no es suficiente para, por decirlo así, ponerse en el lugar de ella, ¿sí? Lograr identificarse con lo que está sintiendo. Decir que alguien se siente solo no significa ni mucho menos que yo soy capaz de identificarme, de acercarme a la soledad que está experimentando esa persona. ¿Me explico? Sí, Soledad me dice que sí. Los demás y las demás. Ya, muy bien, Matías. A ver, básicamente ¿se ha fijado que hay momentos, por ejemplo, cuando una persona quiere consolar a otra? Piense, por ejemplo, en las típicas escenas estas de duelo, ¿sí? Una persona ha perdido a alguien, entonces viene una amistad con muy buena intención y le dice, te comprendo, ¿sí? Comprendo por lo que estás pasando. Cuando dice eso, ¿sí? La persona que recibe el pésame puede incluso sentirse molesto o molesta. No sé si lo has visto, ¿sí? Porque esa persona puede llegar a decir, ¿y qué sabes tú? Si tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, tú no sabes cómo me siento. ¿Se fija? Eso es lo que trato de mostrar. Esta comprensión humana intersubjetiva pretende de alguna manera acercarse a la vivencia que tiene el otro, ¿sí? Acercarse a lo que el otro está experimentando, ¿sí? Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil, por ejemplo, cuando uno ocupa la palabra empatía. Empatizar no es simplemente darle la palmadita a esa persona y decirle todo va a estar bien, ¿sí? Porque incluso eso puede ser sumamente violento. Alguien viene cuando yo he perdido a un familiar, me da una palmadita en la espalda y me dice, no te preocupes, todo va a pasar, ¿sí? Allí está en la comprensión intelectual, ¿sí? Está en ese plano de creer saber lo que yo estoy sintiendo. Pero en el plano de la empatía, de la comprensión intersubjetiva, usted está muy lejos de poder ponerse en mi lugar, está muy lejos de poder vivir y sentir lo que yo estoy sintiendo. ¿Me explico? Muy bien, a eso es entonces es a lo que está apuntando nuestro autor. Y si se fija, eso es algo sumamente complejo, ¿sí? Por eso pedirle a un profesional de la salud que sea empático con los pacientes es una exigencia enorme, porque es una exigencia humanamente enorme, ¿sí? Incluso con aquellas personas que nosotros más queremos o con las que estamos más cercanos. Empatizar de esa forma, comprender de esa forma, es sumamente difícil, ¿sí? Entonces, para clarificar un poquito y ayudar a entender por qué esa comprensión es tan difícil, comienza a distinguir
obstáculos que impiden esta comprensión. Obstáculos que impiden acercarnos de esa forma al otro. ¿Sí? Entonces parte distinguiendo lo que él va a llamar obstáculos externos. El primero de estos obstáculos externos es el ruido. ¿Sí? Dice que interfiere en la comunicación, creando malos entendidos o mal entendimiento. Ese ruido, esa falta de claridad, muchas veces obstaculiza esta comprensión. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito más en eso. Exactamente, Leslie, ¿sí? La polisemia del lenguaje, ¿sí? El que las palabras tienen más de un sentido, forma parte también de ese obstáculo que viene dado, como dice Leslie, por el idioma y que genera también este ruido. Por ejemplo, si usted se comunica con otra persona y le dice, ¿me cachai? ¿Sí? ¿Qué está entendiendo usted? ¿Qué está aprendiendo usted? ¿Qué le está comunicando a la otra persona? De acuerdo, eso es lo que uno entiende genéricamente, si me entiendes, pero ¿le está transmitiendo algo? ¿Tú cachai cómo me siento? No, exactamente, ¿sí? No me está transmitiendo nada, no está ocupando el lenguaje para ayudarme a entrar en su vivencia, para ayudarme a sentir o experimentar o acercarme a experimentar lo que ella está experimentando. ¿Sí? ¿Me explico? Ese es, exactamente, está hablando con el lenguaje de su cultura, está hablando con la manera, y por decirlo así, está incluso proyectando el lenguaje en el uso que esa persona entiende, y que esa persona acepta, y que esa persona significa. Pero usted no necesariamente participa de su propia cultura, no necesariamente participa y otorga los mismos significados a las palabras. ¿Sí? Eh, Grafique esto de manera muy evidente con los pacientes. ¿Sí? Muchos pacientes van a querer hablarle y comunicarse con usted desde su propio mundo. ¿Sí? Pero esta es la primera vez que yo lo veo, o la veo. Por lo tanto, los significados que comúnmente en ese espacio cultural otorgan no necesariamente son comprensibles para mí. ¿Sí? Exactamente les decía, hoy en día pasa con los, evidentemente, y es más patente con los pacientes extranjeros, ¿sí? No se comprende el uso del lenguaje que hacen, ¿sí? No se comprenden muchos modismos y muchas expresiones que quizás en su espacio cultural son comunes y por lo tanto son muy significativas, pero en el nuestro no lo son. ¿Sí? Marcia, sí, exactamente. Cuando hablamos del lenguaje, no solamente nos referimos al lenguaje verbal, ¿sí? También está el no verbal, o como usted dice, el paraverbal, ¿sí? Es decir, todo aquello que pueda comunicar al otro. ¿Sí? Nos concentramos por ahora en el lenguaje de las palabras, porque quizás incluso es el más cercano, pero si llevamos eso al lenguaje corporal, por ejemplo, usted se va a dar cuenta inmediatamente lo complejo que es leer el cuerpo de alguien, leer la postura corporal de alguien, ¿sí? Y la cantidad de confusiones que se pueden generar en la comunicación. ¿Sí? Exactamente, Matías. Y allí, qué bueno que lo menciona, la misma situación que Matías menciona en relación al médico, a veces los enfermeros y enfermeras tienden a replicarlo también con el paciente. ¿Sí? Usted en su espacio cultural y espacio profesional ocupa palabras técnicas, ¿sí? Que significan mucho, que son muy importantes. ¿Sí? Los niveles de no sé qué, ¿sí? De hemoglobina, los niveles de no sé. ¿Sí? Esa palabra para usted tiene mucho significado y cuando se la transmite a otro colega, también se recepciona ese significado. Pero cuando la llevamos esa palabra al paciente, el paciente no va a entender lo que usted está tratando de decir. Y por lo tanto, usted no logra comunicarse y no logra darse a comprender para el otro. ¿Sí? Por eso exactamente uno debe intentar un lenguaje simple, un lenguaje compartido que realmente logre comunicar. Y así como usted como profesional tiene esa exigencia, el otro también tiene esa exigencia. ¿Sí? Piense, por ejemplo, en las dificultades que vamos a encontrar siempre cuando le pedimos a un paciente que comunique su dolor, ¿sí? Que comunique lo que siente. ¿Sí? Por cierto, Leslie, ¿sí? Fíjese los límites tremendos que nosotros ponemos para la comunicación inclusiva. ¿Sí? Pacientes que no saben leer, pacientes que son ciegos, pacientes que son sordos mudos, ¿sí?
¿Cómo nos comunicamos? ¿Sí? Y si no nos comunicamos, ¿cómo podemos establecer procesos comprensivos? ¿Sí? Entonces, hacia allá es donde apuntan estos obstáculos a la comprensión que son externos y que está tratando de mostrar Edgar Morin. ¿Se fija? Son externos, ¿por qué? Porque de alguna manera no tienen que ver con el interior de la persona, no tienen que ver con la propia perspectiva de la persona, sino que tienen que ver con los medios que ocupamos para comprender a otro, los elementos que ocupamos para dirigirnos a otro. ¿Sí? A propósito de la población migrante, ¿sí? La ignorancia con respecto a las costumbres del otro. ¿Sí? Ahí es más evidente. Pero recuerde, incluso nosotros que pertenecemos a un mismo espacio cultural, podríamos decir, tenemos costumbres que son sumamente diferentes. ¿Sí? ¿Qué significa un beso o qué debe implicar un beso? Por ejemplo, hay padres que se besan con sus hijos en la boca. ¿Sí? Eso produce una, dependiendo del espacio cultural desde donde uno se sitúa para leerlo, puede generar una confusión bastante importante. ¿Sí? No sé si me explico. Exactamente, Leslie. ¿Sí? En algunos casos puede generar rechazo o incluso puede activar un protocolo de protección al niño, niña y adolescente. En otros casos, si participamos de esa cultura, vamos a comprender el beso de una manera afectiva y vinculante. ¿Sí? Pero ese tipo de costumbres y la ignorancia de esas costumbres es lo que a veces también genera grandes obstáculos para la comprensión. ¿Sí? La incomprensión de los valores propios, la incomprensión de los imperativos éticos, es decir, como podría decir Kant, de los deberes que cada uno asume. Y en general, la 7 ya es muy, muy, muy genérica, la incomprensión de una estructura mental. ¿Sí? Exactamente, Leslie, ¿sí? A ver, lo importante de estos obstáculos externos es que primero forman parte del entorno de esa persona a la que queremos comprender y forman parte también del entorno nuestro. Y en ambos puntos, en ambos focos, se pueden transformar en un obstáculo. No sé si me expliqué bien, es decir, cada persona tiene su propio espacio cultural, ¿sí? Por ejemplo, esa persona que le dio un beso a su hija o a su hijo en la boca, desde su espacio cultural es una muestra de cariño, ¿sí? Muy bien. Para comprenderlo, yo debería poder llegar a acercarme a esas tradiciones culturales. Pero ¿qué me impide acercarme a esas tradiciones culturales de esa familia? ¿Qué evita que yo me pueda acercar neutralmente a esas tradiciones culturales de esa familia? Que exactamente Soledad, ¿sí? Mi propia cultura. ¿Te fijas? Es decir, mi propia cultura en muchas ocasiones se transforma en un obstáculo para comprender culturas que son diferentes. Ese obstáculo siempre va a estar. Es inevitable que todos y todas tenemos una cultura que nos ha mostrado qué es lo correcto, qué es lo bueno. ¿Sí? Tenemos una cultura que nos ha permitido desarrollar una cierta moral. ¿Sí? Y eso que es positivo, desde la perspectiva de Edgar Morin, también puede transformarse en un obstáculo. Si no podemos abrir nuestra propia cultura de tal manera que podamos comprender a otros. Fíjese que aquí una cosa muy importante es que la comprensión no significa dejar de ser tal cual como yo soy. No sé si me explico. Si yo quiero comprender a alguien de una cultura diferente, no necesariamente tengo que perder mi cultura para poder comprenderlo. ¿Sí? Para comprender que ese beso que se dio ese padre con su hija es una muestra de afecto, no necesariamente yo tengo que dejar de valorar lo que es importante para mí. Simplemente tengo que, de alguna manera, digo simplemente, pero no es simple, tengo que tratar de suspender por un instante mi mirada cultural para ponerme en el lugar del otro, para mirar desde donde ve el otro. ¿Me explico? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Se fija? Porque si no sería una locura. Imagínese que constantemente se nos pidiera dejar de ser las personas que somos para comprender a los demás.
estaríamos cambiando constantemente, y eso sería una brutalidad. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de presentar este autor es que hay que hacer el ejercicio de suspensión de estos obstáculos, suspensión transitoria y momentánea de nuestros valores, de la manera en que entendemos el lenguaje, para tratar de entender todo eso desde el lugar del otro, desde la manera en que el otro lo está entendiendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos internos para esta comprensión? ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos que desde esta perspectiva aparecen desde dentro de uno? ¿Sí? Él menciona primero el egocentrismo y por decirlo así, autodecepción, el querer evitar autodecepcionarse a sí mismo. Vamos con el egocentrismo, que quizás es un poquito el más fácil y rápido de entender. El egocentrismo, básicamente, desde la perspectiva de este autor, está en mirar todo desde sí. ¿Sí? Centrarse, por eso centrismo, centrarse en el ego, centrarse en el yo. Centrarse en que yo soy la fuente de sentido de todo lo que ocurre en el mundo. ¿Sí? Si algo pasa de cierta manera, entonces yo le doy sentido desde mí, y esa es la realidad. A eso se refiere con el egocentrismo. El egocentrismo es una actitud natural. Todos somos egocéntricos porque en cierto sentido todos interpretamos el mundo desde nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué digo que eso es natural? Porque eso es lo que nos permite vivir. ¿Sí? ¿Dónde usted puede ver algo diferente? Por ejemplo, en los niños. Cuando los niños no encuentran sentido a algo que sucede, no son capaces de generar por sí mismos el sentido a algo que sucede. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace allí ese niño que no sabe cómo dar sentido? Exactamente, ¿sí? Como dice Soledad. Le pregunta al adulto, ¿sí? A su adulto, al adulto que está allí junto a él o junto a ella siempre para responder esto, ¿sí? Pero a medida que ese niño va creciendo, cada vez se concentra más en sí mismo y se vuelve más autosuficiente para producir sentido, ¿sí? Por eso digo que el egocentrismo es una actitud natural, porque todos necesitamos ese centro en nosotros mismos para producir sentido. Si no, no podríamos vivir. ¿Sí? Le andaríamos preguntando constantemente a los demás cómo dar sentido a lo que nos sucede. ¿Sí? Pero eso, que es muy positivo, de nuevo se puede volver un obstáculo interno para comprender al otro, porque me impide esa actitud que el niño sí tenía. ¿Sí? Preguntar al otro. ¿Sí? Darse cuenta que el sentido no solo puede provenir de mí, sino que puede provenir del otro. ¿En qué situación cree usted que esto puede ser muy importante para la enfermería? ¿En qué situación en enfermería puede ser sumamente relevante dejar de ser egocéntrico por un momento o dejar de ser egocéntrica por un momento? Muy bien, por ejemplo, en términos profesionales, como dice Diego, cuando no podemos hacer un procedimiento, no tengo claridad o no tengo certeza, y debo preguntarme qué hacer allí. ¿Sí? Si yo dejo de ser egocéntrico, entonces, claro, voy a preguntar. ¿Sí? Pido una segunda opinión, ¿sí? Que es sumamente necesaria y importante. ¿Sí? Ahora piensa en relación con una patología. ¿Quién tiene el conocimiento de lo que la patología significa? Ya el médico, cierto, eso es lo que en parte nos dice nuestra profesión, la enfermera, muy bien, pero ¿quién más? El paciente. Exactamente, ¿sí? El paciente, ¿sí? Como dice Marcia, el paciente es quien puede decir algo sobre cómo vive su enfermedad que nadie más puede saberlo, ¿sí? Un resfrío no se vive de la misma forma en todas las personas. Y por lo tanto, el sentido de un resfrío y el sentido de la mejoría de ese resfrío
solo puede decirlo aquella persona, el paciente, y yo tengo que salir de mí mismo para preguntarle. ¿Sí? Exactamente, Soledad. ¿Sí? Cuando no escuchamos lo que el paciente nos dice y solo nos enfocamos en los síntomas y en los signos que usted sabe que constituyen la patología. ¿Sí? Allí yo soy el centro de sentido de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, el obstáculo que hay que tratar de, uno de los obstáculos que hay que tratar de remover es justamente esa necesidad y esa constante referencia egocéntrica a todo. ¿Sí? Sociocentrismo y etnocentrismo, ¿sí? Básicamente, quizás son los más obvios. ¿Sí? Xenofobias y racismo quitan al extranjero su calidad de humano por causa de ideas preconcebidas y no comprobadas, por causa de premisas arbitrarias. Es decir, básicamente allí lo que está tratando de mostrar Edgar Morin es que gran parte de estas tradiciones culturales, ¿sí? O miradas culturales, nosotros las interiorizamos a tal punto que se transforman en una especie de elemento interno que nos impide comprender al otro porque los ocupamos desde ese egocentrismo para juzgar todo lo que sucede. ¿Sí? Ideas prejuiciosas sobre quién es el otro, que yo he incorporado muy dentro mío, ¿sí? Se van a transformar en un obstáculo constante para conocer y comprender al otro. Aquí, fíjese que no solamente se refiere al extranjero, ni mucho menos, ¿sí? Parte de estos prejuicios u obstáculos internos son las ideas preconcebidas que nosotros tenemos frente a cualquier rol, ¿sí? O categoría social que ocupemos. Por ejemplo, nosotros tenemos prejuicios frente al niño. ¿Quién es un niño? ¿Qué hace un niño? ¿Sí? Dígame usted, ¿qué es capaz de hacer un niño? ¿O qué es incapaz de hacer un niño? Lo explico, es decir, el punto que está tratando de mostrar aquí Morin es que a partir de ciertas categorías sociales, ¿sí? Como niño, adulto, anciano, adulto mayor, mujer, hombre, ¿sí? Se configuran también ciertos prejuicios. ¿Sí? Entonces, cuando yo pregunto, por ejemplo, ¿de qué no es capaz un niño? Usted me va a responder muchas cosas probablemente. ¿Sí? Y eso que usted me responda van a ser nuestros prejuicios sociales con respecto a ciertos roles. ¿Sí? Al igual que cuando decimos, por ejemplo, adulto mayor, inmediatamente en su mente van a aparecer un montón de prejuicios sociales. ¿Sí? Exactamente, a eso voy, Leslie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un adulto mayor es frágil. Un niño es incapaz de juzgar. ¿Sí? Una mujer debe, no sé, un hombre puede ser violento. ¿Sí? Esos prejuicios sociales se transforman en categorías sociales que actúan impidiéndonos la comprensión del otro. ¿Sí? Exactamente, Marcia. ¿Sí? La mujer es más débil. ¿Sí? Y entonces, allí lo que está tratando de mostrar es que eso se transforma en un obstáculo interno para comprender y acercarse al otro. Sin querer ser, a eso me refería, ¿sí? Sin querer ser necesariamente una persona prejuiciosa, uno lo es. Simplemente si yo me acerco a un adulto mayor y le extiendo mi mano para ayudarlo, eso ya es una actitud prejuiciosa. ¿Sí? Recuerde, Javier, a silenciar su micrófono allí si no lo está ocupando. ¿Sí? Se lo voy a silenciar yo. Ahí sí, para evitar chascar. Este es muy interesante. ¿Sí? Este es un prejuicio que es muy frecuente en el espacio de enfermería. ¿Sí? Es lo que él llama el espíritu reductor. ¿Sí? Y de hecho recién lo mencionaron. ¿Sí? Tratar de ver, evitar ver a alguien que es sumamente complejo, ¿sí? Y verlo simplemente como un conjunto de partes sencillas de analizar. ¿Quién es el paciente para usted?
¿Quién es el paciente para usted? Eso, ¿ve? Esa es la típica reducción que hacemos en el espacio de enfermería. El paciente para nosotros es el enfermo. Y, por lo tanto, el paciente es importante para nosotros en relación a su enfermedad. Y por enfermedad entendemos en general enfermedad biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos al otro, que es algo complejo, un entramado complejo de relaciones, ¿sí?, en una patología que es más sencilla de manejar, ¿sí?, como dice Leslie, que es más fácil de comprender, y por lo tanto ya sabemos quién es el otro, ¿sí? El otro es el paciente que tiene la apendicitis. Lo reduje, ¿se fija? ¿Sí? Transformé a todo eso complejo en algo sencillo, ¿sí? Ese es el espíritu reductor, ¿sí? La mayoría de las veces nosotros ocupamos este espíritu reductor porque a veces necesitamos simplificar la visión de quién es el otro, ¿sí?, para hacernos la tarea un poco más sencilla, un poco más llevadera, ¿sí? Pero ese espíritu reductor impide la comprensión y impide la comunicación comprensiva entre personas, ¿sí? De nuevo, yo sé que esto es muy fácil de decir para Edgar Morin, ¿sí?, pero recuerde lo que tratamos de mostrar en un comienzo. Hay que hacer un esfuerzo por comprender al otro. Y ese esfuerzo, que siempre es difícil, se hace un poco más fácil si nosotros nos damos cuenta de cuáles son los obstáculos que tenemos para acercarnos al otro, ¿sí? Por conocer que uno de esos obstáculos es el espíritu reductor, no necesariamente ahora nos ha hecho a nosotros personas más comprensivas, pero al menos ha facilitado el trayecto para poder comprender a ese otro. ¿Me explico? ¿Sí? Saber que nosotros normalmente reducimos a las personas nos ayuda, pero no nos hace inmediatamente personas más comprensivas, ¿sí? Entonces su propuesta, como usted podrá ver ya, básicamente se centra en la comprensión como un eje fundamental para acercarnos al otro, especialmente cuando abordamos complejidades morales como las que estamos discutiendo, ¿sí? Y aceptar que esa comprensión tiene límites y dificultades nos lleva, al igual que los otros autores, a constantemente intentar justificar nuestras acciones frente a los demás, ¿sí? Es decir, primero abrir el espacio de comunicación hacia el otro, darse cuenta que las decisiones que vamos a tomar no son solo mías como profesionales, sino que son nuestras, incluyendo al paciente y a su entorno. Y luego, justificar nuestra mirada para que el otro también pueda decir algo sobre ella, ¿sí? Exactamente, estar atento a aquello que el paciente necesita y aquello que yo también creo que el paciente necesita, pero ponerlo en diálogo, ponerlo en discusión, ¿sí? Porque así como yo puedo hacer que el paciente cambie su perspectiva, el paciente también puede hacerme cambiar mi perspectiva. Y ese es el proceso comprensivo. ¿Te fijas? El proceso comprensivo no es simplemente decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, o simplemente escuchar lo que el otro quiere que yo haga. Comprender significa dialogar de tal forma en que dos miradas que no son necesariamente iguales puedan acordar una sola forma de entender la situación, ¿sí? De nuevo, esto en el papel es súper fácil de decir, pero prácticamente es el esfuerzo que hay que tratar de lograr y de alcanzar en los espacios de enfermería, ¿sí? ¿Qué favorece la comprensión? Aquí vamos como a la otra parte, ¿sí? Primero, comprender que el otro que está frente a mí, o la otra persona que está frente a mí, es alguien complejo, ¿sí? No reducirlo. Siempre darse cuenta, o por un momento estar atento a que, bueno, esto que yo estoy pensando del otro quizás no es del todo cierto. Entonces, ¿quién me puede responder si tengo la razón sobre lo que estoy pensando del otro? ¿Quién puede afirmarme si yo estoy en lo correcto sobre lo que pienso del otro? Exactamente, ¿ve? El otro, como dice Soledad, ¿sí? Y eso es entender la complejidad. Darse cuenta que el otro siempre puede decirme algo más, ¿sí? Siempre puede aportarme algo más, siempre puede mostrarme algo que incluso yo no veo, ¿sí? Incluso, recuérdelo, cuando tratamos con niños, ¿sí? El que desde mi perspectiva los niños sean incapaces de muchas cosas,
no significa necesariamente que el niño no pueda decirme nada de sus procesos de atención de salud, ¿sí? Entonces, tome nota como siempre nosotros trivializamos las miradas de los niños, incluso en procedimientos tan básicos como vacunarlos, como sacarles sangre, como ponerles una mariposa. Para nosotros es trivial lo que el niño piense, incluso usted ya sabe qué va a pensar. El niño se va a asustar, así que tengo que hacerlo rápido, tengo que tomarle con firmeza el brazo y aplicar la inyección rápidamente. Allí usted está reduciendo al niño, ¿sí? Pregúntele, convérsele, vea qué puede aportar el niño sobre el proceso que va a vivir, ¿sí? ¿Qué le puede decir? ¿Qué tanto usted puede modificar la mirada de ese niño y qué tanto usted puede modificarse por la mirada del niño ante un proceso tan simple como una vacuna? ¿Sí? El pensar bien, ¿sí? Aquí Morán también muestra sus convicciones, ¿sí? Pensar siempre bien del otro, ¿sí? No pensar necesariamente como quizás estamos acostumbrados, pensar malignamente del otro, pensar que el otro siempre va a querer hacer las cosas mal, siempre va a buscar la pillería, ¿sí? Como es la frase que nosotros siempre ocupamos en nuestra cultura, el mundo es de los vivos, el mundo es del que sabe avivarse, algo así era la frase, ¿sí? Morán intenta mostrar que justamente la actitud que hay que tener es más bien la contraria, ¿sí? Pensar bien del otro, pensar en el otro de la mejor forma posible. Si eso no es así, bueno, el otro me va a corregir en sus acciones, pero al menos yo siempre estoy dispuesto a pensar de la mejor forma en el otro. Piensa de nuevo, estas cosas son súper complicadas, especialmente en el espacio de la salud, cuando tenemos que atender a pacientes que vienen, por ejemplo, de un procedimiento policial, ¿sí? Que vienen acompañados de carabineros, ¿sí? ¿Cómo voy a pensar bien del otro allí? ¿Sí? Otro elemento que favorece la comprensión, Morán dice, exactamente el eje, ¿sí? Cuando hay circunstancias, simplemente ver las esposas ya me hace pensar que el otro es agresivo, que el otro me va a producir daño, ¿sí? Y si pienso que el otro me va a producir daño, inevitablemente mi atención va a ser diferente, ¿sí? Entonces, por allí, como dice Soledad, suspender un poquito eso, ¿sí? Ciertamente, ¿sí? Tener los resguardos necesarios, pero suspender un poco ese prejuicio, permitirle al otro mostrarme, ¿sí? Cuál es su actitud hacia mí, ¿sí? Y ciertamente, por eso pongo esta situación, porque evidentemente una cosa es lo que dice Morán, y otra cosa es cómo nosotros en este espacio de la salud podemos materializar esto y lo difícil que es materializarlo. Entonces recuerde siempre lo que hemos dicho en ética, cada uno tiene que ir encontrando su posicionamiento frente a estas cosas, ¿sí? Cada uno tiene que saber de qué es capaz, ¿sí? Y qué tanto está dispuesto a pensar bien del otro, sin arriesgarse a sí mismo, ¿sí? Y para eso se necesita, como dice acá, la introspección. Saber mirarse a sí mismo, saber qué cosas nos producen miedo, saber qué cosas nos dan más inseguridad en nuestro espacio profesional. Y desde allí estar atento a eso, atento a ello, ¿sí? ¿Qué elementos comúnmente aparecen prejuiciosamente en mi mirada? ¿Sí? Exactamente, es tratar de conocerse un poco más a sí mismo en el espacio de la salud y ver en ese conocimiento que hacemos nosotros mismos, cómo eso afecta nuestra mirada profesional. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿sí? ¿Cómo afecta el cansancio su mirada del otro? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted está cansado o cansada? ¿Cómo afecta eso el ejercicio de su profesión? ¿Qué va a sentir? Probablemente usted va a sentir, claro, que quiere irse luego a su casa, ¿sí? Que quiere terminar luego con todo, ¿sí? Eso va a hacer que yo instrumentalice más al otro, lo vuelva un objeto, que tenga menos espacios para escuchar al otro y para justificar mis acciones. Y por lo tanto, como dice Soledad, va a afectar negativamente. Pero allí es donde uno debe tomar nota de eso, ¿sí? Si estoy cansado y ya sé que esto me va a pasar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para evitarlo un poco, para minorarlo? ¿Sí? O me di cuenta que estoy hablando de manera muy, muy instrumentalizada con el otro, lo noté. Muy bien, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Tomar conciencia de eso. De nuevo, en el papel es muy sencillo, ¿sí? En la práctica es realmente lo complejo y lo difícil, ¿ya? Pero tomar nota de eso a veces puede facilitarnos un poquito
la realización de un proceso un poco más comprensivo en el espacio de la salud y también en nuestros propios espacios, ¿sí? Fíjese hoy en día cómo a cada momento nos volvemos menos tolerantes, por lo mismo, porque estamos más cansados, porque tenemos más tiempos de encierro, porque a veces tenemos más carga laboral y más labores en el espacio que habitamos, ¿sí? Y por lo tanto nos volvemos menos tolerantes, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que favorece la comprensión? Ser un poco más tolerante, ¿sí? De nuevo, a veces yo creo que quizás el riesgo que uno corre al presentar esto en Edgar Morin es que suena un discurso muy correcto, muy obvio, ¿sí? Pero justamente yo trato de mostrar que, si bien es cierto eso, ¿sí? Hay que tomarlo en la complejidad que eso tiene, ¿sí? Eh, es cierto, decirlo en el papel suena muy fácil. Hay que reconocer que esto necesita de un esfuerzo constante, ¿sí? Que tiene una dificultad enorme transformarnos a nosotros mismos en personas más tolerantes, ¿sí? Pero que desde la mirada profesional es necesario hacer el esfuerzo, ¿sí? En la medida en que podamos, con los límites que podamos, ¿sí? Pero hay que hacer el esfuerzo para poder resolver los conflictos morales que vamos a encontrar. Sin hacer el esfuerzo, los conflictos morales los vamos a resolver autoritariamente, pasando a llevar a los demás, y también tendríamos que aceptar desde allí que todos los conflictos morales que tengamos, por ejemplo, con la institución, se resuelvan de la misma forma, ¿sí? Que cada vez que yo tenga un problema con la institución sobre horarios, turnos, etc., los resuelvan autoritariamente. Porque así como yo debo reconocer que hay momentos de intolerancia, entonces usted también tendría que reconocer que la propia institución puede tener esos momentos de intolerancia con usted. ¿Te fijas? Entonces cuando uno lo ve así, toma un poquito más de relevancia hacer el esfuerzo por ser más comprensivos, por ser un poco más tolerantes, por mirarse a uno mismo en los momentos en que pueda, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, acá básicamente una especie de síntesis de lo que hemos discutido. Hasta aquí, ¿cómo quedamos? ¿Se comprende el lugar que tiene que tener el discurso de este autor dentro de nuestras discusiones? ¿Sí? No quiero que se transforme en una especie de decálogo de lo que hay que hacer, así como una especie de manual rápido de autoayuda. No, se trata de tratar de situar el problema de la comprensión, ¿sí? Con todas las dificultades que tienen nuestros espacios de salud altamente tensionados, pero al menos considerando que es necesario hacer el esfuerzo en los límites que podamos, ¿sí? Paso a paso como podamos, pero hay que hacerlo constantemente. ¿Ven? Hagamos un discurso de 5 minutitos antes del taller, ¿sí? Mayormente uno igual aplica, claro, esa es la idea, Leslie, ¿sí? Tratar de aplicarlo, ¿sí? Pero lo que trato de mostrarles es que ese intento por aplicarlo es un esfuerzo, ¿sí? No es natural, no es como a veces uno escucha en las clases que a uno le dicen simplemente que hay que ser empático, que es su deber ser empático como enfermero y enfermera. Sí, es mi deber, pero eso es un esfuerzo, ¿sí? No es algo innato, no surge naturalmente en las personas. Porque si no, entonces las instituciones de salud tendrían que contratar solamente a las personas que naturalmente son empáticas, y eso sería una locura, ¿sí? Nosotros desarrollamos la empatía, desarrollamos la comprensión, ¿sí? Y yo creo que ese es el trasfondo, ¿sí? Darse cuenta que hay que hacerlo. Puede que haya personas que naturalmente, por decirlo así, son más empáticos que otras, ¿sí? Que quizás tienen más habilidades blandas, pero eso no significa que los demás no debamos hacer el esfuerzo por ello, ¿sí? Hagamos una pausa de 5 minutitos mientras pongo el taller, ¿ya? Y volvemos. Ya, jóvenes, pasemos a explicar entonces el taller del día de hoy, ¿sí?
Lo primero que vamos a incorporar en este taller, ya estaba en la plataforma también, así que usted dispone del taller y de estas diapositivas también para realizarlo, es incorporar aquí una noción que probablemente ustedes hayan escuchado antes, ¿sí? La de los determinantes sociales de salud. ¿Habían escuchado antes de eso? Ya, muy bien, súper. Entonces, básicamente, y de manera muy general, los determinantes sociales de salud se entienden, como dice allí, como las condiciones sociales en las que las personas viven y trabajan y que impactan sobre su salud, ¿sí? En todas las dimensiones que pueda ser entendida la palabra salud, ¿sí? Usted sabe que ese también es un concepto complejo que incluye múltiples dimensiones, no solamente la dimensión biológica, ¿sí? También se ha parafraseado como las características sociales en que la vida se desarrolla. ¿Ya? De acuerdo. De manera que los determinantes sociales de la salud se refieren tanto al contexto social como a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud. Es decir, las condiciones en las que viven las personas son determinantes para la salud de las propias personas, ¿sí? Y por lo tanto forman parte de los procesos que nosotros como personas que intervienen en el espacio de la salud debiesen tener en cuenta y en consideración para interactuar con ellos, ¿sí? Recuerda además que enfermería tiene varias dimensiones también. Una de las dimensiones importantes de enfermería es la educación y la prevención, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contextos sociales, allí es donde toma importancia la labor educativa que se pueda realizar en esos contextos, e incluso la labor de intervención que se puede hacer en esos espacios. Si uno piensa en la salud comunitaria, hay muchas prácticas de intervención en las comunidades que generan espacios más saludables para las personas, ¿sí? Los determinantes sociales, entonces, son tanto de carácter socioindividual, ¿sí? Tales como las prácticas de salud, las capacidades y aptitudes para la adaptación de la persona, como aquellos derivados de la estructura de una sociedad, entre los que se sitúan la pobreza, la educación, el trabajo, el género, el nivel socioeconómico, etc. De esta manera, los determinantes sociales de la salud se refieren tanto al contexto social, como a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud. Es decir, de manera muy general, entonces las condiciones en las que viven las personas afectan su salud, ¿sí? Y las condiciones culturales de esos contextos determinadas por el género, el nivel de ingresos, etc., también se vuelven determinantes para la salud de las personas. ¿Qué es lo que yo le pido entonces en esta ocasión? Primero, describa una situación profesional que le haya resultado compleja de comprender, ¿sí? Estoy frente a un paciente, el paciente me pide A, yo le digo que lo correcto es hacer B. Esta situación me resultó chocante, me resultó difícil de comprender y de aceptar, ¿sí? ¿Me explico con la 1? Hacen una pequeña narración de una situación profesional que le haya resultado compleja de entender, ¿sí? De comprender. Hasta allí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Recuerde que aquí yo no veo rostros, ¿ya? Entonces, necesito retroalimentación. Ya, muy bien. Luego, en la 2, ¿es posible, en esa situación que usted describió, identificar algún determinante social de salud? Explique, ¿sí? Es decir, en esa situación que describí, ¿sí? Por ejemplo, con ese paciente, ¿hay algún elemento que en esa situación yo pudiese describir como un determinante social de la salud? ¿Me explico?
Por ejemplo, si en esa situación que describí. Ya, muy bien, exactamente, Leslie. Ahí ese es un caso bien claro, ¿sí? Tengo un paciente que no sabe, es incapaz de leer, ¿sí? No logró desarrollar sus habilidades de lectura. Desde ahí entonces su condición cultural, sus habilidades de aprendizaje, ¿sí? Se vuelven un determinante social de la salud, porque eso le va a impedir, por ejemplo, comprender la receta, le va a impedir comprender o llenar una ficha que es necesaria para el tratamiento, ¿sí? Exactamente, muy bien, Leslie. ¿Sí? Otro elemento quizás trivial para algunos, pero que es importantísimo, es el lugar donde vive. Si la persona vive a 3 horas del consultorio, ¿es eso un determinante social de su salud? ¿Puede determinar el que viva a 3 horas del consultorio la salud de esa persona? ¿Se fijan? El nivel de ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Le pido a este paciente que vuelva mañana. ¿Sí? El nivel de ingresos del paciente puede ser un determinante de salud en esta situación. Sí, porque por ejemplo puede no tener para el pasaje mañana. ¿Sí? Muy bien, a eso me refiero. ¿Sí? En esa situación que ustedes describan, traten de encontrar algún determinante. Siempre hay. ¿Sí? Incluso algunos más, menos obvios. Por ejemplo, yo soy una enfermera que está hablando con el paciente. ¿Sí? Este paciente de alguna manera se irrita conmigo y empieza a elevar el tono de voz. El que yo sea mujer, ¿se vuelve un determinante social de la salud en esta situación? ¿Se vuelve un factor que puede determinar las posibilidades del logro del proceso de la salud? Sí, ¿ves? Y así sucesivamente. ¿Ya? La idea es mirar esa situación desde los determinantes y ver allí cómo pudo haber afectado de una u otra manera el proceso de la salud. Recuerde, lo importante allí es la palabra, el proceso de la salud. ¿Sí? No que se mejore o no de la patología. ¿Ya? Número 3. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos a la comprensión que interfieren en este contexto o en estos determinantes? ¿Sí? Es decir, mire la situación y dígame, ¿qué factores de los que mencionó Morín, o de los que usted cree también, pueden haberse tornado obstáculos para la comprensión, tanto mía de ese otro, como la del otro hacia mí? ¿Sí? Incluso allí probablemente se repitan algunos. Como dije recién, por ejemplo, el hecho de que yo fuese mujer, quizás para el paciente, se transforma en un obstáculo que le impide comprender lo que yo estoy tratando de comunicarle. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y le pido que me mencione a lo menos 3. ¿Ya? Y la 4 y última de reflexión. ¿Cómo la ética de la comprensión, que es esta que propone Edgar Morin, ¿sí? Y los conceptos que intentó mostrar, ayudarían a mejorar las condiciones de vida de los involucrados? Y recuerde ahí que la pregunta se refiere a los involucrados. Los involucrados no solamente es el paciente, soy yo, es la institución. ¿Sí? Y ahí le pido que me exponga algunos de esos conceptos y me explique por qué eso puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, a ver, el lograr salir del egocentrismo, ¿sí? Que es uno de los conceptos que propone Edgar Morin, puede ayudarme a mejorar las condiciones de vida mía y del otro? Y ahí una breve explicación suya. ¿Sí? ¿Se comprende el trabajo y el taller? ¿Dudas o inquietudes allí? Muy bien, ¿cuándo se entrega? De nuevo, yo creo que pueden entregármelo, o sea, a ver, la lógica siempre, mientras estemos en estas condiciones, es más o menos la misma, ¿ya? La idea es que me lo entreguen cuando sientan que hayan realizado un buen trabajo, que hayan podido resolver las preguntas que se plantean con calma y con tiempo, ¿sí? De aquí al viernes, por ejemplo, yo no tengo ningún problema, ¿sí?
Y a propósito de eso y de las entregas, ¿sí? No sé si los conversamos, pero espero de aquí al viernes también darles una pequeña retroalimentación de lo que llevamos hecho en los talleres, ¿sí? Especialmente sobre los conceptos de Kant y Aristóteles, que quizás por allí uno pueda sentir que los maneja o no está tan seguro de cómo los manejamos, ¿bien? Entonces por eso también le propongo cierta flexibilidad en esta entrega. Llegándome a mí el viernes, no hay problema, ¿ya? Sé que todos estamos con circunstancias particulares, siempre lo voy a volver a reiterar, ¿ya? Así que lo importante es que cada uno en su contexto pueda ver cómo y de qué forma los resuelve de la mejor manera posible. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, cuando los tengan, ¿sí? Me lo hacen llegar al correo como siempre. Si tienen dudas o inquietudes, también allí al correo. Y yo, en la medida de lo posible, trato de responderles lo más rápido que pueda. ¿Bien? Entonces, lo dejamos hasta aquí, si les parece. ¿Bien? Yo quedo atento a través del correo a todas sus preguntas, a todas sus dudas, ¿sí? Y ahora me voy a poner entonces a procesar la grabación y subirla a la plataforma como siempre. ¿Bien? Cuídense, descansen, manténgase junto a los suyos y, no sé, probablemente también tiene apetito por allí, ¿ya? Y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Bien? Formalmente, recuerden, jóvenes, la próxima semana habíamos fijado la primera evaluación, ¿ya? ¿Recuerda eso? La semana del 27, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo más probable es que la próxima semana entonces les voy a presentar la evaluación, pero recuerden el formato que les propuse, ¿sí? Este taller sí está en mi UDLA, ¿sí? Ahí les voy a presentar las preguntas, los plazos y cómo lo vamos a hacer para resolverlas, ¿ya? Para que estén atentos la próxima semana cuando hagamos eso, ¿bien? Ahora sí, ¿ya? La próxima semana, Soledad, se las voy a mostrar, ¿sí? Pero como les había mencionado, va a ser una evaluación de desarrollo y por lo tanto va a ser con plazo de entrega, ¿sí? No es que la vayamos a hacer el mismo lunes y en este horario, porque yo entiendo que es muy difícil pedirles que trabajen en 1 hora y media y que me respondan una evaluación en 1 hora y media si no sé en rigor cómo están en sus casas, quién más tiene que ocupar el computador, si se cae internet, ¿sí? Entonces la idea es hacer una evaluación correcta que realmente... Profe, Dígame. soy Maritza Romero, tengo una duda. Sí. Que no logro comprender cuando dice, ¿es posible identificar en ella algún determinante social como a qué? ¿Deme un ejemplo o algo? No Como vimos, logro por ejemplo, entender. yo narro una situación de un paciente que está muy molesto conmigo, por ejemplo, porque lo he hecho esperar o ha tenido que esperar 1 hora en la sala de espera, ¿sí? Entonces allí yo me empiezo a preguntar, a ver, ¿hay algún elemento social, ¿sí?, dentro de este conjunto de determinantes que pueda ser relevante en este contexto? Por ejemplo, la ubicación del paciente, el que el paciente viva lejos, ¿puede haberse transformado en un determinante social importante para entender el proceso de salud, para entender su molestia con respecto a este proceso de salud? Entonces probablemente yo diría allí sí, ¿sí? Porque el paciente tuvo que viajar 1 hora, lleva 1 hora además esperando, así que en ese sentido es relevante el lugar en el que vive para la forma en que él está entendiendo su proceso de salud, ¿sí? Otros más claros y evidentes, por ejemplo, si el paciente es incapaz de leer, ¿sí?, ¿es esa incapacidad de leer, ¿sí?, el nivel educativo que posee, ¿sí?, un determinante social de su salud? ¿Afecta el proceso de salud? Seguro que gano. Y cuando sería interprete estos determinantes. En la... ¿Aló? Sí, la escucho. ¿En qué Sí. pregunta me dice? La 3, cuando dice Ya. ¿cuáles Ya, decían los aquí... determinantes? Sí, no. En la 3 yo me refiero básicamente, ahora Sí. Me están dando el profe a piense mí. en Edgar Morán, ¿sí? Piensa en lo que vimos sobre la comprensión, y dígame, de esos ¿La obstáculos escucho? que Edgar Morán ponía para la comprensión,
afectan de alguna manera el proceso de salud de la persona. Ah, ya, ya. ¿Sí? Y allí me menciona al menos 3. Ah, ya entendí. ¿Ok? Sí, Ya, muy bien. eso. Gracias, profe. Ya de nada, no se preocupe. Bien, entonces, ¿dudas o consultas? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Si es así, entonces, yo las dejo, voy a, como les decía, ver la grabación, subirlo a la plataforma, y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Allí les daría las indicaciones de la primera evaluación, ¿sí? Los plazos también, y allí acordamos todo eso. ¿Ok? Que descansen y cuídense.